Hay libros que se leen, otros se viven, y hay algunos, muy pocos, que sin previo aviso te abren una puerta secreta hacia una ciudad que no sabías que conocías. Una historia que parece recordarte a ti, y un eco que no cesa aunque cierres la última página. Carlos Ruiz Zafón escribió de esos libros. Todo comienza con una promesa. Aquel año, el amanecer de Barcelona llegaba empapado de gris y ceniza. Así empieza La sombra del viento, y así empieza también una de las sagas literarias más queridas de los últimos tiempos. Pero antes de ser una pluma exitosa, Zafón fue un niño curioso, un publicista inquieto, y un narrador silencioso que imaginaba historias en cuadernos, mientras el resto del mundo miraba televisión. Su mundo estaba hecho de pasadizos, de relojes detenidos, de bibliotecas secretas, de escritores malditos y de preguntas sin respuesta. Un mundo donde la literatura no era entretenimiento, sino refugio, donde el pasado no pasaba, sino que se arrastraba con capa y sombrero por las calles húmedas del barrio gótico. Zafón no escribía con urgencia, ni con técnica fría. Él escribía como quien intenta construir una catedral con palabras, con la paciencia de un arquitecto gótico y la fe de un lector empedernido. Su prosa envolvía como la niebla en la plaza real. Te hacía sentir que lo estabas viendo todo por primera vez, aunque ya hubieras caminado por ahí 1000 veces. Barcelona era su escenario, sí, pero también era su fantasma, porque en sus novelas, la ciudad es muchas ciudades a la vez, una llena de secretos, de ruinas, de glorias desvanecidas y de amores que huelen a papel envejecido. Zafón construyó una Barcelona paralela, onírica, cinematográfica, tan emocional como geográfica. Y en el corazón de todo eso, un cementerio. No de muertos, sino de libros olvidados. Un lugar imaginario que miles de lectores aún buscan en cada librería de viejo, en cada estantería polvorienta, como si en algún rincón del mundo pudiera ser real. Hoy vamos a descender a ese laberinto, a recorrer sus corredores con una linterna tenue, a escuchar las voces de Daniel Sempere, de Fermín, de Julián Carax, de Alicia, de Marina, a desenterrar las obsesiones y los símbolos que Zafón sembró en sus páginas, y a recordar que a veces la verdadera aventura no comienza con un disparo, sino con un libro. Cuando Carlos Ruiz Zafón habla de Barcelona, no la describe, la encanta. No es una postal, no es un telón de fondo, es un personaje más, complejo, contradictorio y profundamente emocional. En sus libros, especialmente en La sombra del viento, la ciudad respira con una humedad que empaña cristales, murmura con las voces de quienes han amado y traicionado, y esconde secretos como un anciano que se niega a morir. La Barcelona de Zafón no es la del turismo, ni la de Gaudí y las Ramblas soleadas. Es la Barcelona del amanecer sombrío, de las callejuelas que se enroscan como serpientes en el barrio gótico, de los portales que crujen, de los faroles apagados por la niebla. Es una ciudad suspendida en el tiempo, como si hubiese quedado congelada en un instante de dolor o misterio. A veces parece la misma ciudad del pasado franquista, otras un laberinto onírico, donde el tiempo se dobla y los recuerdos flotan como hojas en el viento. Zafón tiene una obsesión casi gótica por la decadencia. Describe edificios que se caen a pedazos, plazas con fuentes cubiertas de musgo, mansiones abandonadas donde los retratos te miran desde otra época. Y lo hace con una prosa tan densa y tan sensorial que uno casi puede oler el polvo de las bibliotecas, oír el golpeteo de los zapatos en el adoquín húmedo o sentir el frío húmedo que se filtra por los huesos. Pocas cosas marcan tanto a un lector como el primer libro que realmente se abre camino hasta su corazón. Aquellas primeras imágenes, el eco de esas palabras que creemos haber dejado atrás, nos acompañan toda la vida y moldean un lugar en nuestra memoria al que, tarde o temprano, no importa cuántos libros leamos ni cuántas vidas vivamos, deseamos volver. En ese lugar en la memoria es donde está Barcelona. El puerto es siempre gris. El Raval es un barrio donde alguien siempre observa desde las ventanas. El Tibidabo se convierte en lugar que parece observar desde lo alto, como si supiera más de lo que dice. El cementerio de los libros olvidados, ficticio, sí, tiene raíces tan profundas en la ciudad que miles de lectores han salido a buscarlo, como si fuera una librería escondida bajo algún local antiguo en la calle Santa Ana. Hay algo cinematográfico en todo esto. Y no es casualidad que Zafón fuese guionista. Su descripción de Barcelona es visual, atmosférica, cargada de sombras y de luces tenues, como si cada capítulo fuese una escena filmada en blanco y negro con la cámara de un director obsesionado por los detalles. Pero no solo es estilo, es alma, porque esa ciudad cargada de niebla, tristeza y belleza es el espejo emocional de los personajes. Rota, sí, pero resiliente, hermosa incluso en la derrota. Y hay algo que es una constante. La ciudad es un personaje que recuerda,
No olvida ni a sus muertos ni a sus traidores. No deja que los pecados se borren. La Barcelona de Safón es una ciudad que guarda secretos no en archivos ni en iglesias, sino en las paredes, en las palabras no dichas, en los libros olvidados. Todo lector tiene un lugar imaginario al que regresa cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso. Y para muchos ese lugar tiene nombre: el cementerio de los libros olvidados. Una biblioteca infinita, subterránea, laberíntica. Un refugio para libros que el tiempo ha sepultado, pero que aún respiran. En el universo de Carlos Ruiz Zafón, este santuario no es solo un espacio literario, es un símbolo, un templo, es un pacto sagrado entre quien escribe y entre quien lee. La idea es sencilla, pero es demoledora. Cada libro tiene alma, y cuando un libro es olvidado, su alma queda suspendida, como esperando que alguien, un lector cualquiera, un niño con curiosidad, un adulto herido, lo rescate. En La sombra del viento, Daniel Semper es llevado por su padre a este lugar por primera vez, con una advertencia casi ritual. Debe escoger un libro y protegerlo por el resto de su vida. Este lugar es un misterio, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Lo que sigue es un descenso a lo sagrado. No en un sentido religioso, sino literario. Porque para Zafón la literatura no es solo entretenimiento, es resistencia, es memoria. Es una forma de preservar lo que somos cuando el mundo intenta que olvidemos. El cementerio en sí parece un personaje silente. Vive bajo tierra y se describe como un laberinto de pasillos infinitos, de anaqueles que se pierden en la penumbra, de ecos que no se sabe si son del presente o de otro siglo. El lector lo imagina húmedo, envuelto en olor a papel envejecido y madera húmeda, iluminado por lámparas de gas que parpadean cuando alguien está a punto de encontrar un destino inesperado. Y lo más hermoso es que, aunque es ficticio, el cementerio de los libros olvidados se siente real. Y no porque esté basado en un lugar específico de Barcelona, sino porque todos llevamos dentro un cementerio así. Una memoria de libros que nos marcaron y luego se perdieron entre mudanzas, separaciones, años. Libros que nos dijeron cosas que aún no entendíamos del todo, pero que plantaron una semilla. Además, como símbolo es muy potente. El cementerio es un recordatorio de lo que pasa con las historias cuando nadie las recuerda. De cómo el olvido es otra forma de muerte, pero también de cómo todo puede volver a la vida si alguien abre un libro en silencio y empieza a leer. Zafón con este concepto le dio un sentido épico y espiritual al acto más íntimo, leer, y logró algo extraño y bellísimo. Hizo que millones de lectores imaginaran su propio cementerio secreto, que lo buscaran en librerías viejas, en ferias polvorientas, en bibliotecas desordenadas, porque si algo entendimos todos al leerlo fue esto: cada lector tiene un libro esperando por ser salvado. Carlos Ruiz Zafón escribió una tetralogía, sí, pero no al estilo clásico. No es una secuencia lineal ni una historia dividida en capítulos largos. Es un mosaico, un rompecabezas narrativo que el lector alma como puede, sin instrucciones, con piezas que a veces parecen no encajar hasta que lo hacen. 4 libros, 4 estilos, 4 puntos de vista sobre un mismo universo, lleno de secretos, heridas y tinta. Zafón dijo esto muchas veces: estos libros se pueden leer en cualquier orden. Lo cierto es que hay una forma ideal para sentir el crescendo emocional y el narrativo: La sombra del viento, El juego del ángel, El prisionero del cielo y El laberinto de los espíritus. Empecemos hablando justo por La sombra del viento, el libro que lo cambió todo. El inicio, la puerta de entrada, el fenómeno literario que convirtió a Zafón en un autor global. La historia comienza con Daniel Sempere, un niño que descubre un libro olvidado escrito por un tal Julián Carax. A medida que investiga al autor, descubre que alguien está quemando todos los ejemplares de sus obras. Lo que parecía una curiosidad se convierte en una conspiración literaria y familiar, donde pasado y presente se entrelazan. Es un libro de iniciación, de crecimiento, de pérdida, pero también de redención. Es el más nostálgico y para muchos, el más perfecto. El juego del ángel, en el 2008, es un libro un poco más oscuro, más psicológico, pero más ambicioso. Está ambientado en una Barcelona anterior y este libro sigue a David Martín, un escritor maldito que acepta un encargo misterioso de un editor aún más misterioso. A cambio le ofrece salud, éxito y algo más. Aquí Zafón se deja llevar por lo gótico. Hay casas malditas, manuscritos prohibidos, pactos que recuerdan a Fausto. Es el libro que es más divisivo en esta saga. Hay quienes lo consideran brillante, otros piensan que es una caída al delirio. Pero todo el mundo coincide en lo mismo:
expande este universo y siembra claves que solamente se entienden en retrospectiva. Después está El prisionero del cielo, que es el libro más breve de los 4, pero a la vez es el más revelador. Aquí volvemos a Daniel Sempere y sobre todo a Fermín Romero de Torres, un personaje secundario que se convierte en el alma del libro. Con toques de novela carcelaria y mucho humor, descubrimos el pasado de Fermín, su vínculo con el horror del franquismo y las piezas que conectan a David Martín con los Sempere. Este libro funciona como una bisagra, une el pasado con el presente, el misterio con la historia y deja la puerta abierta al desenlace final. Finalmente está El laberinto de los espíritus, un libro enorme, ambicioso, complejo, sí, más de 900 páginas para cerrar un ciclo de más de una década. Aquí conocemos a Alicia Gris, una investigadora marcada por la guerra y la tragedia, que debe resolver un misterio de Estado mientras va desentrañando la historia de los personajes que ya conocemos. El franquismo más oscuro, la censura, el crimen y la literatura se entrelazan en una trama vertiginosa. Alicia es todo lo que los héroes clásicos no son. Está quebrada, es cínica, es solitaria y sin embargo es la figura clave que le da al lector lo que está buscando: respuestas. Este libro es una síntesis de todos los anteriores. Aquí todo cobra sentido. Aquí se entiende que lo que Safón escribió no fue solo una saga, sino una especie de sistema solar narrativo, con órbitas que se cruzan, eclipses emocionales y una gravedad que sigue tirando de nosotros incluso después del final. La saga del cementerio de los libros olvidados no trata sobre héroes ni villanos. Trata sobre libros como puertas a vidas que no fueron, sobre los errores que se heredan y sobre el amor como un acto de fe. Son novelas que, leídas con atención, hacen que uno se pregunte si entre sus páginas no se esconde también un poco de su propia historia. Si el cementerio de los libros olvidados es el corazón de la saga, sus personajes son la sangre que lo mantiene latiendo. Safón no escribió héroes perfectos, él escribió almas rotas, personas que arrastran sus errores, sus ausencias y sus secretos como si fueran cicatrices invisibles. Y sin embargo, en medio de la oscuridad, buscan una chispa de redención, como todos nosotros. Hablemos, por ejemplo, de Daniel Sempere, quien es al comienzo un niño, pero es también todos los lectores que alguna vez se toparon con un libro que les cambió la vida. Él no escoge el misterio lo escoge a él. Es tímido, es curioso, es emocionalmente torpe. Se enamora de forma total, comete errores, se deja llevar por el orgullo, por el deseo de venganza, por el miedo. A lo largo de los 4 libros lo vemos crecer, perder su inocencia, descubrir verdades familiares incómodas y enfrentar una revelación dolorosa. El pasado no se puede cambiar, pero puede dejar de doler si se comprende. Daniel es el hilo conductor, sí, pero no es el héroe tradicional, es más bien un espejo emocional. Es vulnerable, es humano, es imperfecto. Luego está Fermín Romero de Torres. Es probablemente el personaje más querido de toda la saga. Un exespía, un poeta callejero, un amante de frases largas, pasados oscuros y trajes baratos. Fermín es el alma luminosa de la historia. Un Sancho Panza elegante que convierte cada escena en la que aparece en un festival de ingenio y ternura. Pero detrás del humor y las excentricidades hay heridas. Fue una víctima del régimen franquista, torturado, humillado, olvidado. Y aún así su actitud frente a la vida es de una dignidad casi revolucionaria. No hay una mejor definición que la del propio Daniel. Fermín es el tipo de hombre que jamás dejaría caer un libro, aunque tuviera las manos rotas. Tenemos luego a Julián Carax. Y Carax es un eco, es un espectro. Es un autor ficticio con una historia más trágica que cualquiera de sus libros. Su figura se presenta con un misterio. ¿Quién fue? ¿Por qué alguien quema sus libros? ¿Qué pasó con él? Pero a medida que se va revelando su historia, Carax se convierte en una advertencia viviente. Él advierte de lo que pasa cuando el amor se encuentra con la traición, cuando la vocación choca con el poder y cuando la literatura se convierte en refugio, pero a la vez en castigo. Es la versión más oscura del artista incomprendido, y su sombra planea sobre toda la saga, incluso cuando ya no está presente. Por otro lado están las mujeres de Safón, que no son decorado, son memoria, son fuego, son frontera. Beatriz, por ejemplo, el primer amor de Daniel, es más que un interés romántico, es símbolo de la culpa, de lo que pudo ser y no fue. Está Penélope Aldaya, el gran amor de Carax, que es una figura casi una figura trágica griega, prohibida, oculta y a la vez devastadora. Nuria Montfort es tal vez el personaje más silencioso y más doloroso, una mujer que ama en silencio y que paga caro por haber conocido la verdad.
Y pues por supuesto está Alicia Gris en el laberinto de los espíritus. Rota, pero feroz, inteligente, con un cuerpo herido por la guerra y una mente que no tolera la mentira. Alicia es el resumen de todos los personajes anteriores. Memoria, ira y ternura contenida. Safón no necesitó crear una multitud de personajes para llenar su mundo. Le bastó con unos pocos, eso sí, bien construidos, con pasados densos y decisiones ambiguas. Porque en su literatura no hay blanco y negro. Todo el mundo tiene algo que esconder, todo el mundo tiene algo que lamentar, y una historia que si se contara entera, explicaría incluso sus peores actos. Los personajes de Safón habitan la sombra, sí, pero no se quedan ahí. Caminan, tropiezan y algunos, los que logran perdonar, amar y recordar sin miedo, encuentran un poco de luz. Antes del fenómeno global, antes del cementerio de los libros olvidados, antes de Daniel Sempere y de Alicia Gris, Carlos Ruiz Zafón ya estaba escribiendo como si el mundo fuera un escenario gótico cubierto de niebla y de recuerdos. Lo hacía en un registro juvenil, pero con la misma obsesión por el misterio, la melancolía y el pasado que nunca muere. Entre 1993 y 1999 publicó 4 novelas dirigidas a jóvenes: El Príncipe de la Niebla, El Palacio de la Medianoche, Las Luces de Septiembre y sobre todo Marina. 4 libros que hoy se leen también como una suerte de laboratorio emocional y estético de lo que vendría después. En El Príncipe de la Niebla ya aparece todo. Es una familia que huye del pasado, un pueblo costero con secretos, un protagonista joven enfrentado a la muerte y al amor, y un villano fantasmal que parece sacado de una pesadilla de infancia. El estilo es un poco más directo, un poco menos barroco, pero la atmósfera ya está ahí. Como si Zafón desde el principio supiera que la oscuridad no tiene edad. Luego en El Palacio de la Medianoche y Las Luces de Septiembre, en esas 2 novelas se nota su etapa de guionista. Hay acción, hay ritmo, hay tensión, pero también hay fantasmas, hay traiciones familiares, hay orfandad y hay una mirada muy emocional sobre el tiempo perdido. Son historias que parecen clásicas hasta que no lo son, y ahí está el truco. Zafón juega con las convenciones de la novela de aventuras para colar reflexiones sobre la pérdida, la lealtad y el destino. Y luego está Marina, la joya previa al fenómeno, el puente entre la etapa juvenil y la literaria. Y muchos de sus lectores más fieles siguen considerándola su obra más conmovedora. Ambientada, como no, en Barcelona, cuenta la historia de Oscar Dray, un adolescente interno en un colegio que al vagar por la ciudad se encuentra con Marina y con su padre. Lo que empieza como una amistad se transforma en un descenso a los secretos de una familia destruida, una historia de amor truncado y una criatura que parece traída de otro tiempo. Solo recordamos lo que nunca sucedió. Con esa frase, Zafón abre el libro y con eso resume toda su obra. Marina es breve, melancólica, llena de niebla. Una historia de amor adolescente, sí, pero contada con una sensibilidad tan profunda que desarma. La Barcelona que describe es ya la que veremos después, fantasmal, rota, preciosa. El tono es elegíaco. Y el final, bueno, digamos que si no se te forma un nudo en la garganta, quizás no estés leyendo este libro con el alma. Estas novelas juveniles no son un apéndice de su carrera, son su raíz. En ellas ya está todo: el amor por lo oculto, la fascinación por el tiempo, el dolor de la pérdida, el estilo envolvente y el símbolo del libro como un espejo emocional. Carlos Ruiz Zafón murió el 19 de junio de 2020. Tenía 55 años. Y aunque su partida fue silenciosa, casi discreta, como si no quisiera interrumpir el hilo narrativo de los días, dejó un vacío profundo. No solo entre sus lectores, sino en la literatura en general. Porque lo que Zafón representaba era algo raro, un puente entre lo popular y lo literario, entre lo íntimo y lo universal. No es fácil vender millones de libros y seguir siendo respetado por quienes buscan profundidad. Tampoco es fácil conmover sin caer en el sentimentalismo, ni escribir sagas densas que atrapen lectores de 14, 30 o 70 años por igual. Y Zafón lo logró. Su legado es doble. Por un lado está lo evidente, es una saga que marcó una generación entera, que devolvió el amor por las grandes historias, por los giros de trama bien construidos, por el lenguaje barroco y seductor, por la ciudad como laberinto y por el libro como un objeto sagrado. Muchos lectores que habían perdido el hábito de leer regresaron a los libros gracias a él. Otros empezaron con La Sombra del Viento y de ahí saltaron a otras literaturas, otros géneros, otras voces. Pero hay un legado más sutil, más íntimo. Zafón le recordó a sus lectores que sus libros son un acto de compañía, que no importa cuán solo te sientas, siempre, siempre va a haber una historia esperándote, que la vida está hecha de pérdidas, sí,
pero también de recuerdos que nos salvan, que lo importante no es lo que se olvida, sino lo que decidimos recordar. Cada libro, cada tomo que ves tiene alma, el alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Safón entendía que escribir era un acto de amor y de riesgo, porque en cada página va un pedazo del autor y en cada lectura un pedazo del lector. Por eso sus libros no solo se leen, se sienten, y por eso aún hoy siguen vivos. Tras su muerte, su editorial publicó una breve colección póstuma, La ciudad de vapor, una serie de cuentos que cierran ciclos, que nos permiten decir adiós con la elegancia de quien sabe que las historias nunca terminan del todo, solo cambian de forma. Safón nunca quiso explicar demasiado, no dio muchas entrevistas, no se expuso como figura pública, y tal vez por eso su voz se volvió aún más poderosa, porque está donde debe estar, en los libros, en la memoria y en ese lugar secreto que todos tenemos, donde guardamos las historias que no queremos olvidar. Hay escritores que se leen y se olvidan, y hay otros como Carlos Ruiz Zafón que no solo se quedan en la memoria, se quedan en la piel, porque lo suyo no era solo contar historias, era invocarlas, hacernos caminar por pasillos oscuros con una linterna tenue en la mano, hacernos buscar con los dedos temblando ese libro que alguna vez alguien escribió y que solo nosotros podíamos encontrar. Zafón no nos habló desde el púlpito de la genialidad, nos habló desde el silencio de las bibliotecas, desde los cafés cerrados, desde las esquinas donde el pasado aún respira. Nos habló como quien conoce el precio de la pérdida y aún así sigue apostando por la memoria. Nos enseñó que un libro olvidado no está muerto, que una historia rota puede volver a armarse, que hay ciudades que nunca terminamos de habitar y que hay personas, incluso personajes, que nos acompañarán más fielmente que muchos vivos. Y sobre todo, nos enseñó a amar las palabras con un respeto casi sagrado, a entender que la literatura no es solo una manera de contar lo que pasó, sino una forma de imaginar lo que aún podría ser. Hoy, mientras cerramos estas páginas sonoras, tal vez conviene recordar esto. Hay un libro que te está esperando, en algún lugar del mundo, con tu nombre entre sus sombras. Tal vez Zafón ya lo escribió, tal vez aún no existe, pero cuando lo encuentres, lo sabrás. Porque como él mismo dijo, los libros son espejos, solo se ve en ellos lo que uno ya lleva dentro. Y tú que llegaste hasta aquí seguro llevas dentro una historia que aún no ha sido contada, o leída, o recordada. Gracias.